Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocan al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está, ¿verdad? Dios nos ha enviado la vida a través de Cristo Jesús. Nos ha dado vida a través de Él. Y tenemos que conocer esto y saberlo y entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, porque si no, no vamos a tener vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Juan dice en Juan 1:4, y en Él estaba la vida, esa vida de Dios, esa vida que es Él mismo, porque Él mismo es Dios, viene a ti y te da vida. Desde la caída de Adán, nosotros perdimos esa vida espiritual. Y esa muerte espiritual la hemos heredado desde Adán. Por eso necesitamos la vida, para volver a una comunión con Dios, para poder habitar con Dios. Necesito la vida eterna, la vida de Cristo. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está, ¿verdad? Y ahí está describiéndonos la radiografía cuando estamos sin Cristo y cuando estamos con Cristo. Cuando estamos sin Cristo, ¿qué dice la palabra? Que teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué para ustedes qué es entendimiento entenebrecido? Que no entendíamos que estamos cerrados a Así es, todo. ¿verdad? Que no entendíamos, que no podíamos captar, ¿sí? Entenebrecido quiere decir algo cuando tú te metes a un cuarto que no hay luz y está todo oscuro y te metes, está entenebrecido, ¿verdad? Y no puedes ver nada y no sabes ni a dónde vas, no sabes si hay un objeto por aquí con el cual te vas a caer, ¿verdad? Y andas tentando a ciegas y no sabes. Si alguien te dice, oye, ¿de qué color es el cuarto? ¿Qué color le vas a decir que es? Pues no veo, ¿verdad? Oye, ¿cuántas mesas hay en el cuarto? No veo, está todo oscuro, está entenebrecido. Habla de tinieblas, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede así cuando estamos nosotros sin Cristo. Sin Cristo toda persona no puede conocer a Dios, porque no lo ve, no lo entiende. Tiene el entendimiento en tinieblas. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué más? ¿Qué dice más? Efesios 4:18. ¿Ya lo cerramos? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Fíjense, ajenos de la vida de Dios. Cuando tú estás sin Cristo y que Cristo no está en tu corazón, estás ajeno de la vida de Dios. ¿Qué es algo ajeno? Que no pertenece, que no es tuyo. Entonces, la vida de Dios no es tuya. Y entonces no puedes llegar a Dios. Y necesitas la vida de Dios para llegar a Él. Necesitamos esa vida de Dios. ¿Y cómo yo puedo recuperar esa vida? Con la vida que es Cristo Jesús. Porque en Él estaba la vida, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta vida los hombres llegan a ser partícipes mediante la fe en el Señor Jesucristo. Juan 3:15, por favor. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida de Dios, la vida de Cristo dentro de sí. Eso es la realidad. Vamos por favor a Colosenses 3:4.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está, ¿verdad? Cuando Cristo, ¿qué? Vuestra vida se manifieste. Ahí está, Él es nuestra vida. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es a través de Cristo Jesús, yo no puedo acceder al Padre. Porque para poder acceder al Padre, tengo que ser un santo. Y no lo soy. Tengo que tener vida espiritual y no la tengo. Entonces, ¿qué necesito? Algo que me dé vida espiritual y algo que me haga santo. Y entonces encuentro que por mí mismo no puedo. Estoy bloqueado totalmente a eso, no puedo alcanzar esa parte. Pero entonces en esa desesperación de ver que estoy condenado, separado totalmente de Dios y que no hay nada que pueda hacer, Dios me dice, pero hay algo que yo puedo hacer y que yo ya hice por ti. Y es que clavé a mi hijo en la cruz del madero, para que si tú crees en Él en verdad y le entregas tu vida, tengas vida eterna. Y entonces al creer en el Señor Jesucristo, mis pecados me son perdonados y yo recibo vida, la vida de Dios, la vida espiritual, la recibo en ese momento. Y entonces yo ya puedo acceder a Dios. Y tengo la seguridad de que cuando parta de esta vida, yo voy con el Señor. ¿Cuánta gente que se dice cristiana, cuando le preguntas si te mueres, ¿a dónde vas? No saben. No saben su destino porque todavía están en tinieblas. No saben a dónde van a ir, tienen miedo, no saben. Porque no conocen la palabra, porque no conocen a Cristo. Si conocieran a Cristo, sabrían a dónde van. El que tiene a Cristo sabe a dónde va. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, no sé qué hacer si Dios me diera, ¿verdad? Suponiendo ahí Pablo, si Dios me diera para elegir, no sé qué hacer. Si quedarme aquí por la obra, para seguir plantando iglesias, seguir levantando, o irme ya con Cristo. Tenía la seguridad, Pablo, de que si moría él en ese momento, él se iba con Cristo. Esa es la seguridad del creyente, esa es la seguridad del cristiano, una seguridad interna, que cuando muera va con su Señor. Lo demás es religión. Si tú no has tenido ese encuentro con Jesucristo que ha cambiado tu vida, si tú realmente no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, no tienes vida y por lo tanto no tienes esperanza. No sabes a dónde vas, sigues en tinieblas. Pero hoy esa esperanza se te está hablando la palabra. Y Dios a través del Evangelio te está diciendo, si hoy te arrepientes de tus pecados y crees que mi Hijo murió por ti en la cruz del Calvario y le entregas tu vida, tendrás vida eterna. Tendrás vida eterna. Solo tienes que reconocerlo a Él como el Señor y Salvador tuyo. En Él estaba la vida. ¿Y la vida qué? Dice Juan 1:4, por favor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús, aparte de ser la vida, Jesús es luz. Por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo se autodenomina como luz en Juan 8:12, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está, ¿verdad? Otra vez Jesús repitiendo lo mismo que dijo Juan, ¿verdad? Que Él es la luz. Y que si creemos en Él, recibiremos la luz ¿de qué? De la vida.
porque Él es luz y Él es vida. Entonces Él puede alumbrar tu oscuridad, Él puede alumbrar tus tinieblas, Él puede darte vida, porque Él es la luz de este mundo. Él es la luz que alumbra, y Jesús se denomina como luz. Y fíjense algo interesante, porque Primera de Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí está. ¿Por qué hago referencia a esto? Para que veamos esta parte, la divinidad de Jesucristo. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Juan 1:4 nos dice que esta vida es la luz. Y esa vida, de acuerdo al contexto, es Jesucristo. Entonces Jesucristo es luz. Y Juan 8:12 vimos que Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús está diciendo: yo soy divino. Y tenemos que aceptar hacia Jesús. No solo puedes creer en un Jesús humano, no sirve de nada. Tienes que creer que este Jesús es divino, es Dios mismo, que se encarnó por ti y que vino, a padecer por ti en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Que Él vino a pagar el precio por nuestra salvación, como vimos el viernes en la predicación. Él vino a pagar el precio de nuestra salvación. Él vino a soportar la ira de Dios en la cruz del Calvario para que tú no la soportes por toda la eternidad en el infierno, ¿verdad? Y Él es la luz de este mundo, y el que camina con Él camina en luz. Camina en luz. El Logos, la palabra de Dios, y eso me hace recordar el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es quien ilumina nuestras vidas. Jesucristo es esa palabra que ilumina nuestro camino. Tú tienes que tener a Cristo, porque si no tienes a Cristo no tienes la luz de Dios. Puedes tener la religión que gustes, pero si Cristo no está ahí, de nada sirve. De nada sirve. Mateo 6:22, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahí está, ¿verdad? Entonces, la luz exige un órgano apto para recibirla. Así como nuestro cuerpo físico, nuestros ojos tienen que estar aptos para recibirla. Si hay un problema en nuestros ojos, no puede recibir bien la luz y por lo tanto no puede ver bien las imágenes y no puede a veces diferenciar y ver bien las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Si nosotros no tenemos la luz, no podemos ver bien las cosas de Dios. Y por lo tanto podemos estar siguiendo a otro Dios sin darnos cuenta. Sí. Por ejemplo, alguien que tiene, un servidor que tiene miopía, ¿no? Un servidor que tiene miopía. Si yo me quito ahora los lentes, no distingo, y a lo mejor pueden decir: ¡ay, ahí va el hermano Juan, síguelo! Y yo voy siguiéndolo. ¿Y qué pasa? Que como a las 10 cuadras lo alcanzo, ¿no? Y resulta que le digo: hermano Juan. No, yo no soy Juan. Chihuahua, entonces ¿a quién? No, pues resulta que era el que iba hacia acá, ¿verdad? Pero en un momento se desviaron y yo seguía a este. ¿Por qué? Porque mi vista no está bien, no es correcta, no recibe bien la luz y por lo tanto no podemos ver bien.
¿sí? Entonces lo mismo sucede en la vida espiritual. Si mi espíritu no está bien, no voy a poder conocer bien a Dios y no voy a poder seguirlo bien. Y entonces me puedo ir tras varias cuestiones que yo creo que es Dios y en realidad no es Dios. Por eso necesito la luz. Y necesito el órgano adecuado. Necesito que mi espíritu esté bien, esté apto. ¿Y cómo puedo hacer que mi espíritu esté apto? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Nosotros necesitamos clavar como Bartimeo, el ciego, ¿verdad? Bartimeo, pues era ciego. ¿Eso qué significa? Que no veía bien. Que no veía, ¿verdad? Mas sin embargo, yo hablar de un Jesús que hacía milagros, ¿verdad? Y oyó en ese momento que ese Jesús iba pasando por ahí. Preguntó, ¿quién pasa? Ah, es Jesús el Nazareno. Entonces, ¿qué dijo el ciego Bartimeo? Esta es mi oportunidad, ¿no? Esta es mi oportunidad. Yo no puedo ver, los médicos no me pueden dar vista, pero él dicen que sí, entonces yo voy a hacer todo lo que esté en mí para que Él me ayude. ¿Y qué empezó a hacer Bartimeo? A gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús iba con una multitud, ¿verdad? Y iba gritando Bartimeo. ¿Y qué le decía a la gente? Cállate, ¿verdad? Y entonces Jesús se voltea y le dice a Bartimeo: ¿qué quieres, Bartimeo? No así, ¿verdad? No retadora, sino con amor. ¿Qué quieres, Bartimeo? Que reciba la vista, Señor. Conforme a tu fe te sea hecho, recibe la vista. Y Bartimeo en ese momento vio. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor tú ahorita, sin Dios en tu vida, no puedes ver a Dios, pero sí puedes clamar a Él como Bartimeo. Y puedes decirle: Dios, ayúdame a conocerte, ayúdame a conocer a tu Hijo. Quiero conocer a Cristo, que es la luz, que es la vida. Hay que ser sinceros con el Señor, porque si Cristo no está en nosotros, no hay nada. Cuando no hay ojos, o cuando la vista ha quedado imposibilitada por cualquier cosa, la luz no tiene ninguna utilidad. La luz no tiene ninguna utilidad. Gente, ahorita me acordaba en cuanto a esto de un experimento. Pusieron a 3 ciegos a tocar un elefante y que definieran ellos a un elefante. Entonces les pusieron un elefante y entonces empezaron a tocarlo. Y uno tocó la pierna y empezó a tocarlo y le dijeron: ¿estás tocándolo? Sí. ¿Y qué es un elefante? Un elefante es, no sé, es como una columna. Entonces definió un elefante como una columna, ¿verdad? Y entonces otro empezó a tocar la trompa. Le dijeron: ¿estás tocando el elefante? Sí. ¿Y para ti qué es un elefante? Ay, pues un elefante es, no sé, es como un gusano, ¿verdad? Y otro le tocó tocar los cuernos y entonces empieza a tocarlo y dice: ¿Y para ti cómo es un elefante? Ay, pues no sé, es algo como que no tiene vida porque está muy duro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? ¿Estaban definiendo un elefante? No, estaban definiendo una parte de un elefante. ¿Pero por qué? Porque no podían verlo. Y así sucede con nosotros. Una vez alguien me preguntó: ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Por eso. Porque estamos ciegos espiritualmente. Y necesito la luz de Cristo para que me lleve a la verdad. Y reconocer que necesito y que estoy imposibilitado de conocer la verdad si Dios no viene a mi ayuda. Y eso es lo que necesito entender. 1 Corintios 2:14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está, ¿verdad?
Pablo hablando precisamente de lo que les estoy comentando. ¿Por qué no podemos discernir a Dios? Ahí está el texto. Ahí está el texto. Porque estamos ciegos, porque estamos mal espiritualmente, porque estamos muertos espiritualmente y por eso no podemos conocer a Dios. Pero si tú vienes a Dios en humildad, como el ciego Bartimeo, o como ese padre que su hijo era atormentado por un demonio y cuando Jesús le dijo, ¿crees? Él sinceramente le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Él estaba diciendo, Señor, no creo, pero ayúdame. ¿Verdad? Quiero creer, exactamente. Es lo que le estaba diciendo. No creo, ayúdame, quiero creer. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Todo el que se acercaba a Jesús con esa humildad, Jesús lo ayudaba. Todo aquel que reconocía su bancarrota y su inutilidad, Jesús lo ayudaba. Pero es necesario humillarnos ante Dios y reconocer que no podemos nosotros mismos y venir y creer realmente en el Señor Jesucristo, y eso nos va a dar vida eterna. Todo aquel que cree que puede hacer algo no va a encontrar a Cristo Jesús, pero todo aquel que se humilla delante del Señor va a encontrar esa luz verdadera, esa luz que alumbra nuestras vidas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso Él no puede admitir ninguna tinieblas. Él no puede admitir nada que no sea luz. Si nosotros andamos en tinieblas, no vamos a encontrar a Dios. Amén. La vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Recordemos que el inicio del Evangelio de Juan es muy similar al de Génesis. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, versículos 2 al 4. Génesis capítulo 1, versículos 2 al 4. Bueno, desde el 1, por favor. Génesis 1, 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está, ¿verdad? En el principio, Génesis 1.1, Juan 1.1, en el principio. Es similar, porque Juan compara el inicio de la creación con el inicio de una nueva creación en nosotros. Porque en Cristo Jesús eres una nueva creación. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Entonces compara eso. Y véanse cómo dice la palabra de Dios en Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está nuestra vida sin Cristo? Desordenada y vacía, en oscuridad. ¿Sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente viene la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y así sucede en tu vida. Cuando tú crees que Cristo puede salvarte y que Él es tu Salvador y el Señor de tu vida, entonces la luz se hace en ti. Porque Dios pasa a morar dentro de ti. Y la luz de Dios alumbra tu vida ahora. ¿Sí? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y las echó. Así Dios quiere hacer en tu vida hoy. Por eso necesitamos conocer a Cristo. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Necesitamos conocer en verdad a Dios, y necesitamos conocer a Jesucristo, pero necesito de Dios para conocerlo, y por eso necesito venir a Él con humildad y decirle, te necesito, Señor, y necesito conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad de la palabra. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos un nuevo nacimiento, una nueva creación a través de Cristo Jesús. Una nueva creación en tu vida.
Tú a lo mejor has sentido un vacío, tú a lo mejor has sentido soledad dentro de ti, tú a lo mejor has sentido cansancio o a lo mejor desánimo o depresión o varias cosas en tu vida. Es porque te hace falta la luz de Cristo ahí. Solo Cristo puede llenar un vacío. Ese vacío espiritual que hoy tienes, solo Cristo lo puede llenar. Y si tú hoy le pides a Él con todo tu corazón que te ayude a creer en Él y que lo quieres como Señor y Salvador de tu vida, hoy puede venir la luz a tu vida. Y hoy puedes ser salvo de la ira de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta?